Me van a obligar, bienvenidos a todos, a hacer un pequeño repaso porque la semana pasada pusimos las bases de lo que Dios va a estar hablando este mes, que tiene que ver con fidelidad. Vamos a pedir dirección, acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, Dios, gracias por la bendición que tú nos das a través de reunirnos en tu nombre. Venimos a adorarte, venimos a escucharte, venimos a darnos, Padre. Y de la misma manera también venimos con expectativas de recibir la porción de cada día. Espíritu de Dios, te pido que tengas libertad y tomes tu lugar en cada uno de nosotros para que abras nuestro entendimiento y podamos recibir esta palabra en justicia y que nos lleve en obediencia a entender tu propósito y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjense que la semana pasada yo hablaba de dos cosas. Evidentemente estamos hablando de fidelidad, pero teníamos que hablar de lo que representa o lo que significa fiel y fidelidad. Y en el Strong, el diccionario, encontré dos significados. La semana pasada hablamos de ello. Fiel viene de la palabra del hebreo, del arameo, amán, y el significado de fiel significa criar como padre. Entonces, cuando tú ves a Dios como un Dios proveedor, un Dios fiel, tienes que entender que el significado es un padre que cría o criar como padre. Pero el significado de la palabra fidelidad tiene un significado o representa mucho más allá. Evidentemente el sello o la característica de decir esta persona, y si hablamos de Dios, es fiel, pues alguien fiel es, en el caso de Dios, un padre que cría, pero la palabra fidelidad viene de una palabra en hebreo que significa emuná. Y el resultado, la traducción, la representación de esta palabra significa alguien con mente leal y firme. Entonces son cosas muy distintas. Yo creo que todos queremos ser fieles, queremos disfrutar y sobre todo queremos vivir o manifestar fidelidad con el que pues, nos sustenta, con el Creador, con el que representa, en el caso de nosotros como hijos de Dios, pues ese nombramiento, ese significado, esa identidad de hijo, ¿no? Entonces, a ese al que nos debemos, a Jesús, al Espíritu Santo, evidentemente al Padre, le debemos de pedir siempre fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de fidelidad, quiere decir que en tu espíritu la obra se va a dar en tu alma, donde está la mente y donde está el corazón, y lo que va a producir es fidelidad, o sea, una mente en ti firme y leal. Entonces, cuando venga una tentación, venga una seducción, no te va a hacer cambiar de parecer, porque tú sabes quién eres, tú sabes a quién te debes. Eso representa fidelidad, alguien que entiende y que se sabe con una mente firme y una mente leal. Y la semana pasada hablábamos de varias cosas muy importantes. Las voy a resumir muy rápido porque hoy nos vamos a meter en una historia bien hermosa. Hablamos de dos situaciones, cómo Dios es fiel en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas me refiero a las buenas cuando estás pegado, estás permanentemente conectado a Dios. Y en las malas, cuando estás separado de Dios. Incluso no nada más separado, sino cuando conoces de Dios, te enojas con Dios, te distraes de las cosas de Dios, incluso desobedeces a Dios. Y hablamos en su momento de esta historia en Jueces, donde el pueblo ya después de generaciones y generaciones y generaciones, seguía adorando, seguía conociendo la verdad, recibiendo instrucciones, mandamientos, y el pueblo no se cansaba de desobedecer y de dejar de creer, ¿no? Era incrédulo, y eso evidentemente pues generaba un furor, generaba una ira en el corazón, en el ser de Dios, pero aún así, a través de la corrección, Dios no dejaba de ser fiel, no dejaba, decíamos, de escuchar, no dejamos
de recordar las promesas, porque Dios es un Dios de pactos, ¿no? No dejaba de estar atento, dejar de ver pues, tus pasos, tus acciones, evidentemente, y eso es importante, ¿no? Entonces, también hablábamos de que para un hijo de Dios, para un seguidor de Cristo, la fidelidad de Dios es algo que se vuelve esperanza sobre nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos dos cosas, que a través del arrepentimiento podemos reconciliarnos con Dios y eso se hace a través de Jesús. Dice la Escritura que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, Dios es el enlace, es el enlace con el Padre. Y para eso, el primer paso es arrepentirte y reconciliarte con el Padre a través de Jesús. Pero a través de Jesús vivimos esa esperanza hermosa a través del arrepentimiento, a través de la reconciliación, de disfrutar de su fidelidad. Y sabemos que la salvación no es por obras, sino es ¿por qué? ¿Quién sabe? Por gracia. Es un regalo de Dios. A Él le ha placido, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver algo bien hermoso de parte de Dios. Hoy Dios nos va a poner un poquito a prueba. Me decía Aldo, ¿por qué nada más me mandaste 4 versículos? Porque vamos a acabar en 15 minutos. Le decía, no, no es cierto. Hoy vamos a hablar y a buscar regresar a esos hábitos de traer Biblia y seguir la escritura a través de lo que Dios nos va hablando. Entonces, sí le di la cita de Salmo 119, que yo no mal recuerde, 90, ¿verdad? Que habla en este salmo hermosísimo que les decía la semana pasada, de los más cortitos, ¿no es cierto? Es el más largo, el 119, y dice así en la Reina Valera: de generación en generación es tu fidelidad. Esta es la base del mensaje de parte de Dios el día de hoy. Recíbelo en tu corazón. Hoy Dios te está hablando a través de su Espíritu que de generación en generación es tu fidelidad. O sea, Dios ha sido fiel desde el principio con los tuyos antes de que tú existieras. Está siendo fiel contigo. O sea, te estoy hablando del pasado, te estoy hablando de este presente. Aún en la condición, en la circunstancia en la que tú estés, hagas lo que hagas, Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo va a hacer también con tus generaciones. Gracias por ese amén. No es por obra, porque así es Dios. Dios es fiel. Y este salmo hermoso, aparte de decir de generación en generación es tu fidelidad, clama y dice, tú afirmaste la tierra. Y gracias a su fidelidad, subsiste. O sea, ese es otro tema que tenemos que entender, recibir y agradecer, porque yo me regreso al principio cuando decía en la escritura en Génesis, él plantó un huerto, ¿se acuerdan? Él plantó un huerto. ¿Para qué plantó el huerto? Para tener un lugar en donde poner su creación, a Adán y a Eva. Y hoy, como hijos de Dios, nosotros y los que no le conocen, el mundo, su tesoro, tienen un lugar como en aquel momento Adán y Eva, que es la tierra. Entonces dice la escritura, tú afirmaste la tierra. Y fíjate cómo termina, y subsiste. O sea, al día de hoy tenemos un lugar en donde, como ese momento y en ese plan divino, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre poniéndose de acuerdo, dice la escritura en Génesis, Dios sembró un huerto, Edén, y ahí puso a Adán, ¿no? Quédate con el principio de generación en generación es tu fidelidad. Les voy a compartir algo que Dios me mostraba estas semanas, no fue esta semana, fue estas semanas. Y los que puedan, porque no lo van a ver aquí, síganme en Ruth. Vamos a pasear en el libro de Ruth. Y vamos, vaya que vamos a pasear,
Dice Ruth 1, y perdón, porque son muchos versículos los que vamos a leer. Entonces, si yo le pasaba a Aldo los versículos, lo iba a hacer que se desvelara muchas horas. Espero me sigan, no me voy a ir despacio. Ruth y Noemí, pero realmente el libro es Ruth, son 4 capítulos, ¿no? ¿Y qué es lo que les quiero compartir de parte de Dios? Dice la escritura en el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. No estamos lejos, o hace rato, y más ahora, ¿cómo estamos hablando de jueces? ¿No? No estamos lejos. Y decía hace rato en el no me acuerdo, bueno, ya me acordé, fue Lupita, decía, Dios quita y Dios pone. Entonces, ¿cuántos jueces no han desfilado en nuestra tierra? Y así como en aquellos tiempos, hoy aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y luego fíjate lo que dice, si me sigues en la Reina Valera, que hubo hambre en la tierra. ¿Estamos lejos de esos tiempos? Tú y yo no tenemos hambre, ¿eh? Tenemos hambre de Dios, pero no padecemos hambre. Pero sí sabemos que en otros lugares, lamentablemente, se vive el hambre, ¿no? Y dice la escritura que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Ese varón de Belén de Judá que fue a morar a los campos de Moab, no fue solo. Iba él y su mujer. La mujer, pues es Noemí, ¿no? Yo lo estoy expresando. Entonces, ese varón y esa mujer y 2 hijos suyos. En conclusión, la familia feliz, la familia completa. Fíjate el principio, Fíjate el principio, va de nuevo. Hombre, mujer y 2 hijos. Dice el 2, el nombre de aquel varón, o sea, el varón de Belén de Judá, que fue a morar a los campos de Moab, se llamaba Elimelech. Y el de su mujer, Noemí. ¿Sí vamos? Y los nombres de sus hijos, nos revela la escritura, esa familia era Malón, o Malón, porque si les digo Malón, voy a decir como que era alejado de Dios, ¿no? No, pero no es así, Malón y Kelión, ¿no? Todos efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Sale? Fíjense cómo va evolucionando la historia y la obra de Dios en esta familia, en esta generación y lo que, ojo, que va a pasar en las próximas generaciones. Fíjense bien. Dice el 3, y murió Elimelech, murió Elimelech. O sea, para que realmente le vayamos entendiendo el contexto, ¿quién es Elimelech? Pues el patriarca de la familia, ¿no? El marido de Noemí. Entonces todo iba bien y de repente muere el papá, marido de Noemí, dice la escritura. Y quedó con ella, o quedó ella solamente con sus 2 hijos. Entonces, característica o circunstancia, viuda, ¿no? Que no lo dice aquí, yo me acordé que Jehová es padre de huérfanos y de marido de viudas, vamos a ponerle así, proveedor, marido, ¿no? Protector de viudas, fiel. O sea, el escenario fuerte ahí empieza, pero Dios nunca te va a dejar. Entonces nos quedamos en que muere el marido de Noemí, queda con sus 2 hijos, y el 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. ¿Vale? Entonces le quita al marido, pero le da 2 hijas, ¿no?
sus dos, ¿cómo se llaman? ¿Nueras? ¿No? Pero pues así las debemos de ver, son nueras, hijas, ¿no? Cuando Nidia y Mariel tengan sus maridos, Julio y Lupita van a recibir 2 hijos. ¿Sale? Amén. Aunque no queramos, así va a ser. Y habitaron allí unos, ¿cuántos dice? 10 años. O sea, durante 10 años ya como que todo estaba estable y todo estaba bien. Pero fíjate, después de esos 10 años en el 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión. ¿Cómo crees que estaba el corazón y la mente de Noemí? Que le quita al marido y luego le quita a los 2 hijos, ¿eh? Y fíjate lo fuerte de la escritura, dice la palabra, quedando así la mujer desamparada. Pero fíjate, si tú dices desamparada, piensas que quedó sola. Pero la escritura es muy clara y dice, quedó desamparada solo de sus 2 hijos y de su marido. No dice Dios la abandonó. Ah, ¿sí vamos? O sea, evidentemente la función del hombre es una en un matrimonio y la función de la mujer es otra. Entonces sí quedó desamparada porque seguramente como hasta ahorita lo conocemos, el que tenía la responsabilidad para salir a conseguir el sustento era el hombre. Y en este caso lo había perdido al marido. Entonces no estaba tan mal porque durante 10 años seguramente las hijas y los hijos estaban con ella. Pero cuando mueren los 2 hijos, que es el vínculo directo, pues dice la escritura que se queda desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Pero fíjate lo hermoso, la reacción. Cualquiera se hubiera deprimido, se hubiera enojado, hubiera reclamado, se hubiera alejado con Dios. Y dice el 6 que se levanta. Dice la escritura. Entonces se levantó con sus nueros. No, no gritó, no lloró, no se quejó, sino se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿A qué? Grábate este primer pedazo de la escritura. Dice, porque escuchó, oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado al pueblo para darles pan. Uf. O sea, no regresó como llegó, pero ante la triste situación, complicada situación, yo lo veo aquí. Ella fue movida al trono de gracia. Corrió al Salvador, porque hasta aquí nadie sabía que existía Jesús. El único refugio, el único consuelo, ¿no? Era Jehová, es Jehová. Y ella, ante la circunstancia, lo estamos leyendo, se levanta con sus nueras, regresa de los campos, porque escucha que a ese lugar a donde ella quiere ir, estaba la presencia de Jehová, estaba la mano de Jehová. Y no nada más estaba la presencia de Jehová, sino Jehová fielmente proveyendo de pan. Fíjate lo que está pasando en lo que estamos leyendo. Nos brincamos hasta el 8, porque si no nos vamos a aventar aquí 2 horas. Dice la escritura, y Noemí le dijo a las 2 nueras, anden o vayan y vuélvanse cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, fíjate lo que de gracia recibes, de gracia tienes que dar. O sea, lejos
de a lo mejor inclusive yo creo que con ausencia de Dios hasta pudiéramos haber pensado, pues por su culpa se murieron mis hijos. O sea, ella, para que tú puedas entender, tienes que estar consciente de lo que te está pasando. Y la conciencia te lleva a la resignación. La resignación te lleva al entendimiento. Entonces ella entendía por lo que estaba pasando, entendía qué seguía, y ella con una actitud hermosa, a las 2, ya lo leímos, les dice, váyanse, vuelvan a su casa. Pero además las bendice, que Jehová vaya con ustedes. ¿En qué? En misericordia, ¿no? Porque ella sabía, vivió, que esa misericordia, ellas también la habían, ¿qué cosa? Vivido y compartido con sus hijos y con ella. Eso habla de una fidelidad, de una lealtad hermosa. Bríncate al 10. Y ellas dos le dicen, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Del 11 al 13 no lo vamos a leer. Hay una manifestación en el corazón y hay una expresión de Noemí hacia las dos diciéndoles, yo lo leo muy rápido. ¿Para qué se quieren ir conmigo? Dice un versículo. Si ya no tengo yo en el vientre más hijos, para que esos hijos puedan ser sus maridos. Y luego vuelve a decir, hijas, váyanse, porque yo ya soy de edad mayor. ¿Para qué? Para volver a tener marido. Y dice la escritura, y aunque tenga esperanza, y esa noche yo siga encontrándome y esté con un marido, y diera luz a hijos, dice la escritura, lo estoy leyendo muy rápido, ¿a poco ustedes esperarán el tiempo necesario para que esos hijos que yo en ese momento pudiera tener, los esperen para volverse a casar? Entonces, bríncate al 14 porque en el 14 dice la escritura que ellas se alzan otra vez, pero en este momento ya alzan su voz y con una actitud que dice, lloraron. Y fíjate lo que pasa. Aquí empiezan dos caminos. Una de ellas, estamos leyendo, que se llama Orfa, la besa, ¿y qué hace? Se va. Más Ruth se queda con ella. Entonces, si Ruth se queda con ella sabiendo que está desamparada, ante sus ojos, viéndolo de forma material, ¿qué te puede dar? ¿Qué te puede dar? Y eso es lo que yo digo, tenemos que ser todos como Ruth. Voltear a ver a Dios sin esperar recibir nada a cambio. Al contrario, manifestar una mente fuerte, una mente firme, una mente fiel, y no despegarnos de su presencia. Porque Él es fiel de generación en generación. El pacto y la promesa ya está. ¿Cuál es la promesa que debemos de abrazar? Que esa es nuestra esperanza. Que vamos a tener una vida eterna y que vamos a ser invitados a sentarnos a su mesa. Entonces, por eternidad con Él y por eternidad con pan. Tanto el pan físico, quiero pensar yo, pero el más importante, el pan de vida. El pan de vida.
¿no? Entonces, yo hoy te pregunto, ¿quién eres? ¿Orfa o Ruth? Dice Laurita, Alex, no, realmente tendríamos que vivir y ser como Ruth, realmente. Y al final el Espíritu te lo va a mostrar por qué. El 16 dice, responde Ruth, o Ruth respondió, no me ruegues que te deje, porque hay una insistencia por parte de mí de decirle, regresa a casa. Y Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje. O sea, la fidelidad se la expresa con esta porción de la escritura. No me ruegues que te deje y no me ruegues que me aparte de ti. O sea, hagas lo que hagas, no lo voy a hacer. Y creo que esas son las palabras que tenemos que declararle a nuestro Dios, a nuestro Jesús. En todo tiempo, en las buenas, pero sobre todo en las malas. O sea, en las malas hablo de la tribulación, en cualquier tribulación. Y declarar, porque a donde quiera que tú fueres, ahorita me acordé de ese pasaje que le dice Moisés, si tú no vas conmigo, no me digas que vaya, no, acompáñame. Y Ruth le está diciendo a su suegra, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Yo qué creo? ¿Yo qué pienso? Esto es personal. Que Ruth conoció misericordia y a Jehová a través de Noemí. Entonces, si ella conoce verdad y sabe que es verdad, pues le dice, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, y le declara, porque a donde tú fueres, iré yo. Y a donde tú vivas, yo viviré. Wow. Para mí esto es vida. O sea, yo al principio decía, ¿por qué Coatzacoalcos y me mandas a Villa? ¿Por qué le plació? ¿Qué tengo que ser? Fiel. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir fieles. A donde quiera que tú vayas y a donde tú vivas, ahí iré yo y ahí viviré yo. Qué hermoso. Y dice, porque ella no era sino ella se conoció porque ellos llegaron. Y entonces, tu pueblo será mi pueblo. O sea, fíjate el antecedente de lo que ya en esa generación se estaba estableciendo, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Todo esto era únicamente para el pueblo de Dios. Y los gentiles estaban lejos. Hasta ese momento a Dios así le había placido y no tenían la oportunidad. Eso es otra historia y eso es otra enseñanza que la podemos ver en el libro de Hechos. Pero bueno, tu pueblo será mi pueblo. Y fíjate lo que le termina diciendo, y tu Dios será mi Dios. Wow, tu Dios será mi Dios. Y luego le dice, donde tú mueras, yo moriré. Y ahí seré sepultada, no por ti, sino dice, así me haga Jehová. Fíjate el pactote y fíjate el anhelo, fíjate la declaración, fíjate las palabras que le decía yo a mi hija. Voy a platicar algo bien fuerte. Ayer tuvimos una situación con mi hija, de esas que llegamos a la plaza
y ella bendice a la mamá, que la voy a bendicer a la mamá. La mamá chocó en la semana, fuerte. Entonces tú chocas y te quedas segura. Llegamos ayer a una plaza y ya cuando nos bajamos, pues mi esposa se quiere meter y titubea, la niña se da cuenta, Sofía, y le dice, escucha que la mamá dice, todavía estoy insegura y tengo miedo. Y la niña le dice, recuerda que Dios no te ha dado espíritu de temor. Se lo dijo así. Le dijo, Dios te ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo me quedé así, wow, viene de Dios. Pero cuando nos salimos, no le compramos un juguete. Y nos hizo un berrinche de esos que no sabes en dónde meterte. Y la gente viéndote y tú. ¿Por qué te digo eso? Porque después, cuando ya se calmó, hablamos con ella y le dijimos, ahorita trae mucho unas palabras que le digo, ¿de dónde no las declares, no son palabras buenas, habla mucho de abandono. Nos decía, abandónenme, déjenme aquí, ustedes ya no me quieren, abandónenme. Yo le decía, hija, las palabras tienen poder. Y tú le estás dando autoridad y esta palabra no es agradable para Dios. Y de repente le dije, no sé por qué, le dije, yo hoy pido que llueva. Y a las 2 horas llovió. Entonces le recordé a la niña lo que uno puede hacer a través de su boca. Entonces, yo les explico esto porque fíjate cómo le dice Ruth, así me haga Jehová. O sea, una cosa es pensarlo y sentirlo. Y otra cosa es que tu alma esté alineada con Dios, ¿no? Dominada por el Espíritu Santo, y entonces el pensamiento se conecte con el sentimiento, se vuelva voluntad y tú declares, así me haga Jehová. Fíjate lo que te estoy compartiendo, ¿eh? Y todavía lo estamos leyendo, dice Ruth, y aún me añada que solo la muerte a ti y a mí nos separe. ¿Sí me explico? O sea, yo dije, ¿en dónde encuentro una historia de fidelidad? Hay muchas, obviamente, ¿no? Pero a mí esta de verdad me traspasó. Porque ¿qué movió a Ruth declarar esto a Noemí? Que ante los ojos de cualquiera escucharía y creía lo que la propia Noemí declaró, desamparada de su marido y de sus 2 hijos. Y Ruth, movida en misericordia, veía otra cosa. Veía absolutamente otra cosa. No se te olvide el nombre de Ruth, ¿eh? Vamos a acabar con el 1, nos vamos hasta el 22. Y entonces dice el 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita. Fíjate cómo dice la escritura, o sea, hace la separación. Noemí, y no dice Ruth, sino dice Ruth, la moabita. Su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vámonos al 2, corramos. Yo creo que nos vamos a ir temprano y además esos tamales han de traer poder. ¿Va? Dice el capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba, ¿quién me dice? Boaz. También apréndanse ese nombre. Boaz. Ahora,
Tú lee el primer versículo y el primer capítulo pasado y dime si encuentras algo en la escritura donde Noemí haya seducido o cambiado el propósito de Dios, diciéndole a Ruth, vente, yo tengo un compadre o tengo un amigo que es poderoso. Dices, a lo mejor ahí ya la misericordia no te mueve, ¿no? Te mueve la desgracia, no la gracia, ¿no? Dice el pastor Jaime, desgraciado, ¿por qué? Porque te falta gracia, no tienes gracia, ¿no? Entonces, fíjate, como que después hay una revelación, ¿no? Y para mí tiene más peso lo que estamos leyendo y lo que te quiero transmitir, porque desinteresadamente, cuando tú eres fiel, no recuerdo la cita ni recuerdo específicamente la escritura, pero dice, siervo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y ojo, aclaro, no es prosperidad o el mucho lo material, es lo espiritual. Porque pues es obvio que sí había un desamparo y ya no era uno, ya eran dos. ¿Sí me explicó? Pues así como dicen, donde comen dos, comen tres, y donde comen tres, comen cuatro, también donde hay un desamparo y hay dos, pues, se vuelve mayor. Y ellos, o en este caso ellas, confiaron una de la otra, pero Ruth movió a Noemí a regresar. Y entonces Dios, en esos planes divinos, en esas conexiones divinas, ya tenía todo resuelto. Ahí fue lo mucho, ¿no? De vivir y pasar de lo poco, aquí se ve lo mucho. ¿Cuál? El pariente del marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Dice el 2, y Ruth la moabita le dice a su suegra Noemí, te ruego me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le responde, ve, ¿no? Porque de algo tenían que comer, ¿no? Ahora, yo veo otra cosa aquí. Noemí pudo adoptar la postura y la posición de mojina, de llorar, de necesitada y échame la mano. No, ella llegó a lo suyo, sin que nadie regalara, porque ese es el tema. Si siembras, ¿qué decía la palabra que dijimos hace 2 semanas? El que siembra abundante, recogerá abundantemente. El que poco siembra, cosechará, recogerá poco. Entonces, hay que sembrar, hay que trabajar, no extender la mano, sino hay que trabajar. Y sobre todo en el reino, ¿no? Dice el 4, y ella aquí que vos vino de Belén, o sea, el pariente pudiente, ¿no? Y le dice a los segadores, a sus trabajadores, Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Yo digo, wow, imagínate que llegues a un lugar a donde tú estás, hagas lo que hagas y sobre todo trabajando. Y si tienes un negocito mucho mayor, que tú llegues en lugar de la actitud, ¿por qué no están los ventiladores? ¿Por qué no prendiste el clima? ¿Por qué no está la comida? Al contrario, gracias, Jehová te bendiga, y que los otros también te digan, Jehová te bendiga. Uf, habla de bondad, habla de integridad, habla de fidelidad, habla de gracia, ¿no? Y el 5 dice, y vos le dice a uno de sus criados, el mayordomo, o sea, el mero bueno, ¿no? El gerente, vamos a ponerle así, o el director de los segadores, ¿qué cosa? ¿De quién es esta joven? Si tú lees, te lo voy a
compartir. No hay nada en la Escritura que le muestre a vos qué es lo que estamos leyendo al final. ¿De quién es esta joven? No es por su físico. Ella halló gracia. Y él vio gracia. Él vio gracia. Él vio a Jehová. Me recuerdo de dos cosas, en el Antiguo y en el Nuevo. Moisés subiendo 40 días y 40 noches a recibir las leyes. Y baja, dice la Escritura que la gloria de Dios se veía en él. De tal forma que la gente lo veía a él con resplandor. ¿Qué pasó con los discípulos en el Nuevo Testamento cuando Jesús los manda llenos del Espíritu a hacer milagros? Es más, me voy a la parte de Pedro, cuando decían que Pedro caminaba, ¿sí se acuerdan? Y nada más por caminar, la sombra aparentemente hacía. ¿Qué era la sombra? ¿Y era Pedro? Era la gloria de Dios. Para mí fue lo mismo. Llega vos, un hombre donde en casa y haciendo lo que hace y con él, en una comunión, en una relación perfecta con Dios, Dios le muestra a Ruth. Y dice, ¿de quién es esta joven? ¿Sí vamos? Bríncate al 9. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, la gracia haciéndose mucho. 10. Ella entonces bajando su rostro se inclina, porque aparte, eso iba a comentar. Me ganó el versículo. La humildad. La humildad. El no sentirte que tú tienes el control, que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad. No. Ella, aún recibiendo el favor de Dios y la gracia de Dios a través, en este caso de vos, dice, después de recibir lo que ya leímos, yo digamos, el permiso, ¿no? De proveerse tanto de agua como de la siembra. En el 10 estamos leyendo que dice que ella baja su rostro y se inclina a tierra. Y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Fíjate, para que me reconozcas siendo yo extranjera. ¿Cuántas veces saliendo de tu Coatzacoalcos, de tu Nanchital, de mi Villahermosa, de tu trabajo, de tu casa, manifestamos reino? La gente no se nos acerca porque no manifestamos reino. Es fuerte lo que le estoy diciendo, ¿eh? Y hoy te hablo de parte de Dios, no porque Dios me lo dijo, Dios no me lo dijo, es un sentir. Y esto es para mí, pero te lo comparto. Nos falta mucho que lo que recibimos y creemos lo vivamos. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Y cuando lo hagamos, inmediatamente seremos identificados. No, yo les decía hace tiempo, no necesitamos ponernos un pescadito en el carro. No porque sea malo, no es malo. Pero es que lo que habla por nosotros es la gracia que hemos recibido. La obediencia. Porque yo les decía hace una semana, la obediencia va de la mano de la fidelidad. Y todo esto es movido por misericordia. La gracia es la que nos alcanza. Entonces, dice el 11, respondiendo vos, le dijo, he sabido, fíjate, le reconoce todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido
y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Te voy a decir dos cosas, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, pero te voy a decir algo. La primera, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. ¿Qué hizo Orfa? Se fue. Y no hizo mal. Tenía derecho. Pero también pudo haber existido otra actitud si tú fueras Ruth. Perderte, alejarte. Porque Ruth conoció a Jehová a través de Noemí. Y dijo, a donde tú fallas, yo iré. A donde tú vivas, yo viviré. A donde tú mueras, ahí moriré. Y al Dios que tú adoras, a ese Dios, yo adoraré y le serviré. Así de sencillo. Y eso llegó a los oídos de vos y le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Yo te pregunto, que nos lo saltamos, porque hay una parte donde Noemí se queja, se lamenta y dice, la mano de Jehová ha ido contra mí, ¿no? Inclusive ella se autonombra amarga, como el ajenjo. ¿Alguien ha probado el té de ajenjo? Que Mara significa ajenjo, digo, amargo, amargura. ¿Alguien conoce el té de ajenjo? ¿No? ¿Nadie? ¿De veras? Usted sí. Eso es. Aparte del azúcar, yo cuando estaba chico tenía de repente retortijones y mi abuelo decía té de ajenjo y de veras inmediatamente se te quitaba. Pero era una cosa que así le pusieras 2 kilos de azúcar o de miel, no endulza, no endulza. Entonces, amarga, ajenjo, alguien que le guste así en un termo, échese. Se te quita la sed y se te quita todo. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, pero aparte, ¿qué dijo Jesús? Si no dejares padre y madre, y dice, he sabido lo que has hecho con tu suegra y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. O sea, ella no abandonó, sino ella no dejó. Fíjate lo diferente, te lo voy a decir, se entregó, se dio, que fue lo que decía Julito hace rato cuando estaba orando, el darte. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Qué 12? 24, multiplícalo por 7, 168. ¿Cuántas horas le dedicas a Dios? Oficialmente. 6, pero vámonos a un 2 cuando vienes el servicio. 2 por 4, 8. Contra 168, no es ni el 5% de tu tiempo el que le entregas a Dios. Yo siempre pienso, qué hermoso y fiel es nuestro Padre, porque Él no nada más te deja libre de pecados. No solamente Él te perdona, sino Él te santifica, te redime, ¿no? Te reconcilia y te consagra. Fíjate. Y eso es lo que va a vivir y va a pasar por la fidelidad en la vida de Noemí. Y te vuelvo a hablar de Ruth, porque aquí el centro es Ruth y es vos, y te lo voy a explicar al final. Dice el 22, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Bríncate al 3 y estamos casi por terminar. Nos falta la mitad. Versículo 1 dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? En el 3 dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era
mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Qué empieza aquí? Dos cosas. Fuera otra, le diría, ¿tú qué me vas a decir lo que yo ya tengo que hacer si ya hay gracia del otro? Y ella, fiel, humilde, perdón, y obediente, escuchando atenta la instrucción. Porque hasta aquí, esto que estamos leyendo es Noemí hablando a Ruth, pura instrucción, como diciendo, no te quemes, sé íntegra, sé cuidadosa. Y le dice en el 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, fíjate lo que dice, haré todo lo que tú me mandes. Fíjate la humildad y la obediencia y la fidelidad. No le dijo, ponte una minifalda, no, al revés. Si tú lees la historia, hay una integridad, hay un cuidado, hay un respeto profundo. Digna abuela, digna madre, ya se me adelantó. Por ahí va, para allá vamos. 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, fíjate lo que dice la escritura, dice, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y entonces ya al final de este versículo, de este capítulo, perdón, del 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que no sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, después de ser íntegra, después de obedecer, y que eso también es importante en la vida, manejarse correctamente, le dice la suegra a la nuera, este hombre no descansará hasta que este asunto se concluya hoy. Ahora sí vamos a terminar. Vete al capítulo 9 del libro 4 y dice en el 9, y vos, dice a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí, todo lo que fue de Elimelech, todo lo que fue de Kelión y Malón. Nos está hablando de su esposo, ya difuntos, y de sus dos hijos, ya difuntos. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita. O sea, ya había un consentimiento, ¿no? Mujer de Malón, ¿para qué? ¿Para qué la tomó vos a Ruth? Dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Está hablando de generaciones. O sea, fíjate la restauración. Fíjate la restauración. Dice, para que el nombre del muerto, ¿qué cosa? Mi versión dice, no se borre. Para que no sea olvidado. De entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Dice el 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, fíjate lo hermoso, como lo hizo con Raquel. Y a los que son bíblicos, ¿quién era Raquel? ¿La esposa de quién?
de Jacob. ¿Y Lea? ¿Las dos? ¿Seguros? Isaac y Jacob, ¿verdad? Isaac y Jacob. ¿Sale? Y si no, córtale, mi chavo. Las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. O sea, la bendición que recibió a través de la obediencia y de la fidelidad. Porque ¿qué pasó con la esposa de Abraham? ¿Quién se sabe la historia? ¿Cómo se llama la esposa de Abraham? Sara. ¿Podía tener o no podía tener hijos? ¿Qué pasó con Raquel? Lo mismo. Y con Lea se repitió el mismo patrón. Pero al final, la provisión, la mano de Dios les dio, ¿qué cosa? La oportunidad de edificar la casa de Israel, no la casa de Abraham, ¿eh? O sea, desde Israel, desde Abraham hasta hoy. Desde Israel hasta hoy. Pon el versículo 1. Esto es bien importante. Nos vamos a brincar. No se salgan de su Biblia. El que sigue. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, de Jesucristo para atrás. O desde el principio hasta Jesucristo, como le quieras decir. ¿De dónde vino? Todo el mundo sabemos lo que es un árbol genealógico, ¿no? Jesucristo, hijo de David. Wow. Pero después, ¿qué dice? Hijo de Abraham. Hijo de Abraham. ¿Qué tiene que ver Raquel y Sara? Pues que a través de ellas, la obra de Dios, a través de su obediencia, a través de su fidelidad, a través de su comunión, se edificó la casa de Israel. Y esa edificación impactó por generaciones, porque la fidelidad de Dios es de generación en generación hasta Jesucristo.